Junto con saludarles, mi nombre es Rodrigo Ruiz, miembro de la asociación, soy diseñador, escenógrafo e iluminador. Estoy muy contento aquí de presentar a dos colegas. En este caso, tenemos a Randy Gutiérrez, de Costa Rica, y a Nerina Aguilar, de Argentina. Vamos a partir con la presentación de Nerina Aguilar, que se titula, no tengo una pauta. La escenografía del espacio de ensayo como articulador de imaginarios teatrales en una biblioteca pública. Creo que es mejor darte paso aquí a la presentación. Ahora sí. Interrupción. Un modo poético de cortar una conversación a la que no fuiste invitada, pero se es objeto de dicción. Mi cuerpo, en escena, es una interrupción. Interrupción. Procedimiento afectivo de desconectar los circuitos del sufrimiento infinito. Mi cuerpo en escena no quiere ser sufrimiento, quiere ser infinito. Interrupción. Práctica política de desmontar las concepciones de la escucha. Mi cuerpo en escena quisiera ser escuchado, ruidoso, rápido, resolutivo, torpe, tenso, en tensión, como un cable haciendo chispas a punto de interrupción. Deseo de molestar todo universo jerárquico de creencias. Mi cuerpo, cuerpo que mira las espaldas de otros cuerpos, cuerpo que ve los ojos quemados del actor, cuerpo de teatro, cuerpo en escena. Este texto es una intervención sobre un texto de Val Flores, una docente argentina, y quería empezar con esto porque ayer se charló un poco sobre el cuerpo en escena, el cuerpo técnico en escena. Se charló sobre si los técnicos, los diseñadores, teníamos que saber algo de actuación o ese tipo de cosas. Y bueno, creo que el estar en escena, el habitar ese espacio escénico, se puede hacer de maneras multidisciplinares. Y la propuesta que les traigo hoy creo que demuestra un poco eso. Bueno, hoy les voy a contar un poco de los procesos creativos que nosotros tuvimos con el elenco Mandarina. Es un elenco de teatro universitario creado por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y que realizamos ensayos para una producción de creación colectiva de abril a diciembre del año 2023. Creo que salté un poco mi presentación. Bueno, yo soy Nerina, como me presentaron recién, soy técnica en artes escenotécnicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Me encuentro realizando mi trabajo final de grado de la licenciatura. Y dentro de este recorrido realizamos este trabajo en donde teníamos que crear una obra y insertarla en el circuito teatral cordobés. Nuestros ensayos durante todos estos meses se desarrollaron en una biblioteca popular, un poco por decisión nuestra y un poco porque también son escasos los espacios de ensayo dentro de la universidad, y las salas de ensayo en Córdoba también tienen un monto que no todos los estudiantes universitarios podemos acceder. Entonces decidimos ensayar en este espacio, que es una biblioteca popular fundada por voluntarias, mujeres, en el año 2012, en Barrio Alberdi. Barrio Alberdi es un barrio muy popular, muy importante de la ciudad de Córdoba, porque allí se llevaron a cabo muchas luchas artísticas, sociales, culturales, estudiantiles, y todo esto afectó a la biblioteca y a ese espacio que nosotros estábamos habitando, ¿no? Nosotros decidimos empezar a ensayar con una base igualitaria de todas las áreas, ¿no? La actuación, la iluminación, la escenografía, el vestuario. Y esa fue una decisión muy importante porque
conscientemente, desde la parte técnica, decidimos esperar a los actores y proponerles ensayar en este espacio que no era un espacio vacío, que no era una caja negra, sino que nos estaba proponiendo cosas y nosotros queríamos escucharlos y crear en base a eso. Esta creación colectiva no estaba basada en ningún texto, sino que simplemente partimos del concepto del tiempo y desarrollábamos diferentes tipos de actividades, improvisaciones, juegos, escrituras dramatúrgicas en los diferentes espacios de la biblioteca. En la biblioteca tenemos 3 salas y un patio. En el patio hay balcones, es una casona antigua, así que estábamos rodeadas de madera, de puertas, de sonoridades específicas. Y todo eso nos fue material para nosotros empezar a crear. En ese empezar a crear, nos empezábamos a dar cuenta de todo ese contenido que la biblioteca traía y que nos ofrecía, ¿no? Desde cosas que encontrábamos, como por ejemplo un proyector antiguo, hasta los mismos libros que estaban ahí ofreciéndonos cosas, las texturas, las maderas, las rejas, las ubicaciones de las habitaciones nos permitían hacer ensayos en todas las habitaciones, que en todas las habitaciones se escuche de una manera diferente. Nosotros empezar a mirarnos desde distancias diferentes y que empiecen a surgir historias, que empiecen a surgir sensaciones que no solo tenían que ver con lo que se iba a diseñar escenográficamente, sino que empezaban a abrir mundos poéticos que tenían que ver con la literatura, con la dramaturgia, con el vestuario, con el maquillaje, con estos personajes que se iban creando. Una de los objetos que diseñamos en base a todos estos ensayos es esta luminaria libro. Pues las traje hasta acá para poder mostrárselas. Esta es una de las 5. Nosotros elegimos cada uno un libro muy importante que también fue utilizado para el desarrollo de la dramaturgia. Es el Alep. También estaba el libro Me Acuerdo, El Principito, Un elefante ocupa mucho espacio. Nosotros habíamos decidido, si bien todos nuestros ensayos, la mayoría fueron en la biblioteca, habíamos decidido que queríamos estrenar en un teatro, ¿no? Y estrenamos en un teatro con caja italiana, muy convencional. Y queríamos traducir todo eso que la biblioteca nos había dado a partir de este objeto, ¿no? Cuando nosotros íbamos a hacer nuestras asesorías, los profesores no entendían por qué queríamos meterle libros y para nosotros era tan claro esa traducción porque lo habíamos trabajado. Bueno, entonces este proyecto derivó en 2 presentaciones. Una fue en un teatro convencional que se llama Espacio Máscara y que fue así, con una caja negra y estos 5 libros. Y las traducciones que encontramos tenían que ver con la paleta de colores de la biblioteca, que se tradujo en las luces, en los vestuarios, el modo de hablar de los personajes, que eran personajes de cuentos, eran personajes que habían nacido de ahí, el texto, que era mucha historia argentina, incluso muchas luchas de esas que sucedieron en Barrio Alberdi. Todo eso se fue representando y se vio reflejado en esta muestra en un espacio convencional. Y luego tuvimos... y luego tuvimos nuestra presentación en la biblioteca. Y en ese momento todo como que se entendió muchísimo más también. Y ahí tuvimos que hacer toda una adaptación técnica, ¿no? Porque los recursos de una biblioteca en una casona antigua, con trabajo voluntario, eran otros, obviamente. Entonces hicimos toda una adaptación, hicimos un teatro de recorrido en donde invitábamos a todos los espectadores a recorrer el espacio, a habitar las diferentes salas que nosotros habíamos habitado en esos ensayos
y que habían creado ese mundo poético de una manera más inmersiva, puede ser. Están algunos de los libros nuestros. Nosotros pensamos que esta decisión de trabajar en la biblioteca y de escuchar, de mirar, de prestarle atención a todo eso que ya estaba ahí, que no era un espacio vacío, es una forma de pensar la creación escénica y también ligada a los procesos técnicos y escenotécnicos, ¿no? Ayer también se hablaba de qué pasaba con la unión de la técnica con la investigación, y para mí hay una unión muy clara. Nosotros probamos e investigamos cada cosa que probamos, que encontramos, y creamos materialidad a partir de todo eso. Bueno, y en relación a la territorialidad, ¿no?, de esto, la Biblioteca Popular Casa del Pueblo es una biblioteca que yo habito desde que soy muy pequeña. Hoy me toca ser la presidenta del equipo directivo y creo que es una posibilidad pensar en estos espacios, no solo como, bueno, un espacio donde puedo ir a ensayar de vez en cuando, sino escucharlos, mirarlos, ver qué están proponiendo, ver las ventanas, ver los pasillos, ver la gente que pasa y que pregunta qué pasa acá, o que viene y te cuenta una historia. Todo eso es una teatralidad que para nosotros fue material, material y material. Y pienso qué cantidad de obras se pueden hacer simplemente observando esa materialidad que ya está, que está cargada de historia, y que nos ofrece un montón para crear. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias de la presentación. Vamos a dejar las preguntas y comentarios para el final, para dar paso a... por favor. Hola, ¿cómo están? Me llamo Ramiro Gutiérrez, soy de Costa Rica, soy licenciado en Artes Escénicas y pues mi relación con el teatro ha estado muy ligada siempre desde la parte técnica. Antes de estudiar teatro, fui técnico en un teatro y eso me ayudó mucho a siempre relacionar lo que pasa en la escena con la parte técnica, no dejarlo como algo separado o algo que tiene que llegar al final, sino como algo que siempre tiene que estar relacionado desde el inicio con el trabajo escénico. El diseño escénico actual enfrenta el desafío de incorporar recursos digitales como herramientas estructurales no decorativas para expandir la dramaturgia. Esto implica una simbiosis entre lo físico y lo digital, donde ambos se retroalimentan narrativamente. Como señala Suárez, esta integración debe seguir una lógica similar a la planteada por Appiah para la escena tradicional. El espacio de las acciones digitales se podrá entender como entendía Appiah el espacio de sus interacciones, una relación proporcional a medida entre el espacio como entidad física y el interactor como posible entidad corpórea, el cual será quien cree por medio de las relaciones por medio de las relaciones rítmico-temporales de sus movimientos e intervenciones, la especificidad espacial tanto de su personaje como de la situación total. Esta propuesta radica en concebir lo digital no como un mero apéndice técnico, sino como un agente intermedio y dinámico que redefine la propia naturaleza de la programación escénica, convirtiéndola en un proceso intrínsecamente adaptable y sensible al devenir de la representación. En esta visión, los recursos tecnológicos avanzados, tales como el mapeo de espacios, el sistema de detección de movimiento o otros tipos de sensores, deben entenderse como herramientas al servicio de una dramaturgia expandida. Esta dramaturgia trascendente sitúa el ritmo intrínseco de la acción y la espacialidad corporal de los intérpretes en el centro de la experiencia, permitiendo que sus movimientos y cadencias modifiquen de manera instantánea
y orgánica el entorno digital proyectado. De esta forma, la tecnología abandona su rol tradicionalmente ilustrativo o decorativo para erigirse como un componente activo y fundamental en la construcción del significado. No se limita a reflejar o complementar la narrativa preexistente, sino que expande activamente sus dimensiones, abriendo nuevas posibilidades expresivas y narrativas. La escenografía digital, así concebida, deja de ser un telón de fondo estático para evolucionar en sincronía con la progresión emocional y conceptual de la pieza teatral, estableciendo un diálogo constante y fluido entre el cuerpo presente de los actores o el público y el espacio virtual que los envuelve. Esta simbiosis entre lo físico y lo digital enriquece la experiencia teatral, ofreciendo al espectador una inmersión más profunda y comprensión más compleja de la obra. Me parece interesante la definición de dramaturgia expandida, que Gómez de la Hoz la habla como una dramaturgia que trasciende los límites tradicionales del teatro basado en el texto, explorando territorios performáticos y escénicos más amplios. En contraste con la dramaturgia narrativa, que tiende a centrar su sentido en el texto o en la narración de situaciones, la dramaturgia expandida se enfoca en el acontecimiento escénico como un espacio dinámico donde la acción, la corporeidad y los elementos visuales juegan un papel central en la creación del significado. Quería empezar con eso. Quería empezar por eso porque yo estuve realizando una residencia en la Memoria de las Artes Escénicas en Costa Rica, que se encuentra en un edificio que se llama La Alhambra. Este edificio es un edificio patrimonio histórico, arquitectónico de Costa Rica, y pues es un espacio muy viejo en el cual no está adaptado para ser teatro, no está adaptado para la actividad escénica, no tiene lugares donde poner luz, y lo interesante es que tiene muchos cuartos, entonces uno puede pasar por cada cuarto tiene una textura, formas diferentes. Y pues lo que nosotros investigamos en esta residencia tenía que ver cómo nosotros mezclamos el cuerpo y el espacio a través de escenografía digital, uso de elementos digitales, para poder relacionarnos y generar significado, generar poesía, generar dramaturgia. Entonces, nuestra idea es que si hay una luz en el espacio, si hay un proyector en el espacio, si hay una cámara en el espacio, tienen que estar y tienen que ser muy necesarios, porque si no están, la dramaturgia no puede existir, no, la pieza no puede seguir su camino. Entonces, nosotros al inicio de la residencia empezamos a explorar mucho con la cámara en vivo, cómo podíamos generar efectos analógicos con la cámara en vivo, ¿no? Este asunto de repetir la imagen una y otra vez, poniéndola como la misma imagen, o cómo a través de un software podemos modificar la imagen para que lo que estamos viendo se modifique o se distorsione. Cómo podíamos interactuar en vivo mientras una persona pintaba, otra persona bailaba, cómo pintábamos a la persona desde la parte digital. Después de eso, como parte de la residencia, generé un taller de un software que se llama Isadora, que es un software interactivo que inicialmente generado o creado como para danza, pero se ha extendido pues para muchas disciplinas. Y me parecía muy importante el hecho de que el artista, que curiosamente es un tema que se habló ayer en una mesa, usualmente hay una división entre los intérpretes y estas cosas digitales, ¿no? Yo pienso que los intérpretes, tanto como trabajan sus técnicas actorales, Meyerhold, Stanislavski o lo que sea, cada vez que se incluyen nuevas cosas, tecnología, escenografía, el intérprete tiene que encontrar su forma de encontrar y trabajar con eso, ¿no? Su técnica actoral a través de la parte digital. Entonces, estos artistas de varias disciplinas, danza, diseño gráfico, teatro,
entendieron cómo a través del programa podían generar efectos, podían tener ciertos tipos de interacción y entender cómo funcionaban. No solamente llegar y que llegó la persona técnica, montó la cosa y yo hice, y no sé qué está pasando atrás. Ahí hay una pared, un límite que nos ayuda a crear, sino que lo limita a uno. Al final de este taller, se crearon exposiciones a un estilo de instalaciones donde cada persona del taller hizo su trabajo, ¿no? Teníamos pantalla verde en vivo, tipo croma, interacción con sonido en vivo, entonces si la persona hablaba, aparecían imágenes, cosas así. También el videomapping, cada persona tuvo como su forma de interactuar con el programa. Para el final, voy a enseñarles un video. Este evento se llamó RGB, de los colores rojo, verde y azul, mucho del LED, mucho también con la tecnología digital. Y nuestra idea era para este evento cómo podíamos relacionar cada espacio que estábamos creando con lo digital con un sentido del humano, la visión, la escucha, el sentido del tacto. Este que está apareciendo en este momento era una pantalla con una tela semitransparente que tenía una cámara atrás. Entonces la cámara captaba lo que la persona estaba haciendo y en esa misma proyección se modificaba lo que se veía. Había un espacio de cabezas interactivas, estas cabezas reaccionaban al sonido de la gente. También montamos un espacio con un chroma key, donde la gente podía modificar sus propios videos, cambiar de videos. La idea era que la gente pudiera tener una interacción con el espacio y que el espacio en sí, todo el espacio cambiara, ¿no? Si una persona apretaba un botón de lo que aparece ahí, no solamente cambiaba la música que estaba sonando, sino que cambiaba la luz de todo el espacio. Después, tenemos fotos. Ahí vemos, estos son botones como tipo de arcade que pudimos conectar una tarjeta tipo Arduino para que tuviéramos esta interacción de que cada vez que se apretaba un botón, un programa en Ableton pudiera modificar o cambiar un audio dependiendo del botón. Eso fue parte como de la residencia, se logró encontrar mucha relación entre el cuerpo y el espacio. La gente podía caminar por el espacio, estaba de una manera en que se sentía una inmersión porque todo estaba como alrededor, la gente no, a cualquier lado que fuera había algo en el cual tenían que interactuar. Ahora, entonces, la luz del teléfono, algo interesante con lo que me he basado también mucho es cómo nosotros podemos trabajar con tecnologías de bajo costo, ¿no? Nosotros en nuestros bolsillos tenemos un aparato que tiene demasiados sensores, demasiadas cosas que nosotros usualmente ni sabemos cómo se utilizan, ¿no? Por ejemplo, podríamos utilizar el sensor de luz que tiene la cámara para que cada vez que capte una luz más fuerte, reciba
la luz o el video, ¿no? Entonces, acá simplemente, pues un ejemplo con el video, ¿qué pasa si activa un sonido? ¿Qué pasa si activa un motor? ¿Qué pasa si le da la señal para que un artista salga, ¿no? También podría funcionar como un control de una marioneta digital. Entonces, la relación cuerpo-digital la estamos estableciendo a través del intermedio del celular, donde yo, actor, también interpreto a otro personaje que está en la escena como forma digital, ¿no? Y todo a través de un celular que tenemos ahí en las bolsas de ustedes, ¿me entienden? También, pues, existen los Arduinos, que es tecnología pues, de bajo costo, y lo interesante es que se modifican de todas las maneras posibles, tienen sensores de todas las maneras posibles, como se puede utilizar. En este caso, trae un sensor de NFC, en el cual uno puede activar a través de tarjetas, y sin contacto, pues, sin modificar y cambiar. Entonces, estoy en un alumno un poco liviano. Acá estoy utilizando una tarjeta de débito de mi banco que ya está vencida, es una tarjeta que ya no tiene validez económica, pero tiene tecnología NFC que es súper funcional. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría buscar tarjetas NFC vencidas y para el público en un espacio interactivo acá entregar una tarjeta y que vayan a descubrir un espacio que se activa si vuelve a acercar cosas, ¿no? Y pues eso es lo que ando buscando. Yo, pues, con la duda de que alguien dio al final de la última mesa, ¿qué va a pasar con la gente que va viendo estas cosas de la tecnología? ¿Cómo se están desarrollando? ¿Cómo se interaccionan con eso? Yo creo que el reto es cómo desde la creatividad nuestra, con cosas que tenemos en el día a día, podemos atraer y generar este tipo de interacción, este tipo de mímesis que puede haber entre el cuerpo, la parte física y lo digital. Gracias. Eh, Quisiera comentar un par de cosas ahora en relación a ambas ponencias para dar luego paso a las preguntas. La evolución que uno ve en los últimos años aparece el factor, son dos cosas, la política y el desarrollo tecnológico que también tiene que ver con la política, hasta donde, por ejemplo, la activación territorial, la autogestión, en el caso de lo que tú comentabas, Angélica, eh, la búsqueda y generación de tecnologías o técnicas al servicio de la puesta en escena y lo que los territorios y las comunidades quieren generar mediante algo que puede parecer muy básico, pero que constituye un elemento de la escena, la apropiación de los espacios, y lo que Randy comenta es también el acceso de estas tecnologías muy básicas, o sea, no, pero no son básicas, muy de bajo costo, pero que están al servicio también de las comunidades. La inclusión de los espacios, porque ambos trabajaron, básicamente son site específicos están ahí in situ en el espacio. No es llegar y, como yo he escuchado unas cosas, unas performances donde han llenado pintura espacios hasta cerros, vayan en un desastre ecológico. No, aquí está la integración. Y lo que me parece muy interesante, viendo que hay muchos de nuestras estudiantes acá, que la tecnología son herramientas, son el fin, jamás es el fin. Lo que conocemos, un instrumento de iluminación, un Fresnel, es fruto de un Fresnel que tuvo buscando algo y le salió, de pronto descubre que esta óptica se puede generar, pero no con el fin solamente de hacer óptica, es porque buscan instrumentos para mejorar la escena, y así sucesivamente.
No, es una reflexión que quería comentar que me parece sumamente enriquecedor la búsqueda y siempre pienso en el gesto político que hay en todo esto, tiene que ver con reutilización, y la protección de los espacios. Hay otros formatos teatrales también. Yo particularmente soy conductor de teatro de sala, pero aquí uno ve que eso está implementado y siempre va a ser un motor. Ya, es una herramienta más en manos de creadores y creadores. Preguntas, comentarios, por favor. Me parece que la he dejado ahí abajo. Yo no considero que así de bueno. Bueno, felicidades a los dos. Qué maravilla de darnos una cátedra de cómo hacer forma espectacular fuera del teatro y al mismo tiempo hacer formas teatrales sin el teatro, ¿no? Está genial el uso de dispositivos no de lectura, principalmente como eje de creación, pues, ¿no? Sin molestar a nadie. Pero es también una forma como de rebeldía, ¿no? Esta cuestión de poderme a diseñar y hacer espectáculo de manera autónoma, sino un poco la creación, la co-creación de un director de escena que me esté dictando qué hacer, cómo hacerlo. Muchas felicidades a los dos. Maravilloso. Buenos días con todos. Y bueno, hay dos aspectos, cada uno con su particularidad, que ayuda a asentar a veces lo que uno va pensando en el desarrollo de sus actividades y después dice, ¿será o no será? ¿Y qué hago si lo pruebo? Uy, miro atrás y me vaya tan loca otra vez, y la crítica y el destrozo, etc. Aquí ya estamos acostumbrados, pero igual como que siempre lo pone uno en sobresalto, ¿no? Pero me parece muy interesante que nos diga que cada espacio nos ratifique o nos haga ser cada vez más propio, que cada espacio habla por sí mismo, tal como está. Y a partir de ahí y de ese feeling que me da el espacio, yo puedo integrar alguna idea según lo que quiero decir o lo que el conjunto quiere expresar. Eso me parece muy interesante, particularmente hace fuerte en mi trabajo, que pueda seguirlo desarrollando o provocando con los alumnos, con los estudiantes, ¿no? Que tengo poquitos, pero igual son sumamente inquietos y son gente que se dedica a la danza clásica. Entonces sí me parece, en mi caso, muy interesante, y también probarlo con otros chicos que trabajan conmigo también, pero en forma libre, digamos que es, entre comillas, su hobby. Pero yo voy viendo que se saca una pasión por cada vez elaborar, realizar elementos escenográficos que vayan de la mano con su expresión, ¿no? Y yo soy del sector comunitario. Y por otro lado, dentro de estas locuras de la tecnología, que precisamente trabajando con jóvenes, ¿no? O con gente más joven que yo, y va picando por a ver qué hago si pruebo con esto y con lo que mencionan, ¿no? Con elementos tan sencillos que no tengo que invertir y juntar tanto dinero para probar algo, sino que me puede ayudar a despertar también una inquietud y una búsqueda para poder fusionarla en aquello que nosotros le llamamos la expresión plástica en el escenario. Entonces, en ese sentido, sí me parece algo muy, muy interesante, y cada vez me exige más actualizarme, ¿no? Entonces, entrar a esa tecnología con la que yo en una etapa de mi vida he renegado, así, pero ya me van convenciendo los chicos. Ah, qué lindo. Sí, saludo este aporte y agradezco mucho el poder estar acá, y sobre todo saber que lo que estamos desarrollando se va a reafirmar cada vez de mejor manera, y le encontraremos una expresión pedagógica, ¿no? para poder seguir construyendo en este difícil arte que es la escenografía, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Hola, en verdad yo tengo dos preguntas. Yo quería empezar con el tema de esto de ensayar y también llevar a cabo obras en espacios no convencionales.
Y mi pregunta más bien es como, ¿qué puedo hacer si mi obra específicamente no tiene mucha relación con el espacio que estoy usando? Por ejemplo, no sé, es una biblioteca y mi obra va más de oficina. ¿Cómo puedo yo evitar que el público se distraiga con el espacio? Porque obviamente un espacio muy vivo, lleno de colores, su propio ambiente, y que no pierdan el enfoque de la obra, porque a veces igual se puede como mezclar esto. Bueno, en este caso nosotros, como les contaba, partimos desde cero en una creación colectiva sin un texto previo. Entonces, un poco la relación se fue creando en el espacio, ¿no? Pero yo pienso que todos los espacios son posibles de ser adaptados, que tiene que ver con nuestra práctica técnica y artística. De justamente crear y transformar cualquier espacio. Nosotros cuando pensamos en esta apuesta, incluso pensamos en eso, que se pueda llegar a presentar en cualquier espacio más allá de los requerimientos o de no sé, de los colores que haya o de las disposiciones. Creo que es una práctica creativa que se tiene que trabajar mucho, ¿no? Y pensar qué tiene ese espacio para aportarme y qué tengo para yo aportarle, y tampoco buscar relaciones forzosas, ¿no? Creo que es por ahí lo que creo. Y mi otra pregunta es respecto a las tecnologías. Primero es como ya también comentaba mi colega, son tecnologías que algunos lo atrapan, incluso a gente más joven como nosotros, como la pregunta es, ¿por dónde comienzo? Porque puedo tomar, no sé, un curso de Arduino, pero ni siquiera sé electrónica básica. Entonces, y más encima uno como es diseñador escénico, a veces no está uno muy metido en las tecnologías como quizá un ingeniero, programador. Entonces, ¿uno por dónde comienza? Yo tampoco sé programar. Claro, yo ni sabía hacer. Pues he llevado cosas como muy básicas, mucho desde a tratar de investigar por uno mismo, pero si les soy honesto, hay tareas que la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón y en una de esas es poder programar. Yo sé muy básico, desde mis conocimientos no podría hacerlo, pero consultando a ChatGPT me ha ayudado un montón a poder generar código y con eso voy aprendiendo. Ya estoy ya puedo empezar a programar por mí Eso no lo por sé mí mismo. hacer. O sea, Yo aconsejaría que que le entres por algo que te llame la atención, que no te obligues por presión a tener que aprender algo que no quieres, porque es muy cabrón usar desde ahí. Si te interesa la luz, buscar como formas de generar luz, y mientras más te metas en un tema, más vas a encontrar como formas de generar o cambiar cosas, ¿no? Si te interesan los sensores, pues, como te digo, pues, empezar con ChatGPT, preguntarle qué es esto, para qué sirve esto, qué es esta salida. Yo creo que va mucho y desde aprender desde uno mismo, ¿no? Hay muchos talleres, hay muchas cosas, pero en YouTube, en Internet, hay un montón de información gratuita que puede ayudar como una base para trabajar y también puedes encontrar gente que realmente trabaje desde esos lados o tenga ese tipo de información para que sea un tipo de guía, ¿no? Como decías, gente que tal vez trabaja en ingenierías o ingenierías informáticas que les cuesta menos trabajar con código, te podría funcionar. Yo utilizo este software ahora que yo siento que pues, es un programa justo como para empezar a descubrir este tipo de interacciones. Hay muchos tutoriales ya en YouTube, entonces uno puede empezar como a descubrir cómo hacer este tipo de conexiones para generar interacción, modificar videos, modificar audios. Va mucho por eso, por lo que te gusta o te interese más. Claro. Y una última pregunta respecto a la tecnología. Ya ves alguna vez a uno lo contratan de forma externa. ¿Cómo puedo yo convencer a la compañía o quien esté dirigiendo la obra de implementar estas nuevas tecnologías? Porque a veces no dan confianza, uno no los conoce, a veces dicen es muy caro, no. Entonces, porque claro, yo creo que hay pocas obras que sean más interactivas. Son más las exposiciones que hay y una obra como tal. Igual entiendo que es medio complicado, pero así empezar por empezar de algún lado. Pues sí, yo creo que de cierta forma
la integración de herramientas digitales tiene un poco de inseguridad. A veces, antes de empezar la presentación, no se me estaba conectando la red, digamos, de empezar y yo no sabía qué hacer. Y esas cosas pueden pasar y a un director, a una directora, seguramente no se va a sentir cómodo en saber que el aparato puede funcionar, ¿no? Es parte de los riesgos que tiene la tecnología. Yo creo que eso va a depender mucho de la persona que quiere implementarlo y cómo lo quiere implementar. Mi propuesta acá es cómo lo implementamos a través de la parte plástica, de la escenografía, cómo lo incluimos dentro de este aparato escenográfico. Una pregunta más por tiempo. Listo, gracias. Hola, mi nombre es Thais, soy de Perú. Me siento muy identificada con ambos. Voy a empezar con usted. En el año 2023 estuve en un colegio nacional de allá de Perú. Y resulta que el espacio que me dieron para desarrollar los talleres de arte específicamente a niños, entre niños y jóvenes entre 9 y 16 años, resulta que el espacio que me dieron, me enteré, no por el directivo, sino por las personas, que estaba inhabilitado por defensa civil. Entonces dije, caramba, ¿cómo van a dar ese espacio? Se me va a caer el techo, todo, ¿qué pasa? O sea, más que por mí, preocupado por los chicos. Entonces, resultó que conocí a la bibliotecaria del colegio. Y me dijo, ¿por qué no vienes acá? Mira, que acá los chicos no visitan el espacio, están más metidos en otros lugares, otros espacios, el patio, etc. Y desarrollas aquí los talleres, ¿no? Era un espacio grande, muy amigable. Ella prácticamente lo ha construido con sus propios recursos, ¿no? Ha venido desarrollando diferentes talleres también, como libros cartoneros, talleres de textura mucho con papel, todo con trabajo reciclado, ¿no? Un poco por ahí como que me he venido sintiendo identificada respecto a esto de descubrir esos espacios y realizar algo muy interesante, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tipo de desafíos, así como yo, que encontré este desafío y también encontré algo muy bonito de vincularme con Angie, que es la chica con la que te cuento, y empezar a desarrollar estos talleres, en donde terminamos el año 2023 proyectando un cortometraje realizado con alumnos de secundaria, que los hicimos desde el celular, hablando de tecnologías, desde el celular. Hicimos un cortometraje, lo proyectamos allí, hubo mucho público, el director se asombró. Es más, para eso les cuento que el director intentó sacarme varias veces del espacio de la biblioteca porque dijo, no, que esa es la biblioteca, que necesita otro espacio, que por aquí. Pero así como mi maestra Aurora Ayala, que es por ahí atrás, nos enseñó a revelarnos, entonces me revelé y dije, no, yo voy a estar acá, yo voy a hacer lo que quiero acá con los chicos. Entonces, ¿qué desafíos encontraste tú al empezar todo esto? ¿No? Económicos, burocráticos también, ¿no? Y por acá con las tecnologías. Mencionaste un nombre de un programa NSB. Disculpa mi ignorancia, pero no sé qué es. ¿Dónde lo encuentro? Y lo de chat GTP, sí, pues, ¿no? A veces uno tiene miedo de usarlo porque dice como que no voy a desarrollarme bien si no empiezo si no parto desde mis ideas, ¿no? Pero creo que es una buena referencia para empezar algo también, ¿no? Gracias por eso, me tranquilizó. Y nada, gracias, a ver si me puedo. Bueno, vamos rápido. En relación a lo que vos decís de burocrático, bueno, nosotras conformamos el equipo directivo, un grupo de voluntarias que somos las mismas que abrimos el espacio, que habitamos el espacio en las aperturas y en los talleres que realizamos, y que tenemos como visión la promoción de la lectura, de la escritura, del acceso a los bienes culturales, ¿no? Entonces, desde el principio, siempre el espacio estuvo abierto para este tipo de proyectos. Nosotros realizábamos los ensayos mientras la biblioteca no estaba abierta, finalmente eran de noche cuando terminaba la apertura de la biblioteca,
Sí teníamos esto que vos decís, ¿no? Cuestiones arquitectónicas que siguen sucediendo en la biblioteca, pero por ser un espacio comunitario eso es así, nosotros hacemos lo posible para sostenerlo, para mantenerlo, pero bueno, a veces pasa que se cae un poquito de pared, un poquito de techo, que las conexiones eléctricas evidentemente no son las que nosotros quisiéramos, pero eso no es algo que, por lo menos en la ciudad de Córdoba, pase solamente en bibliotecas o en espacios que no son teatrales, sino que también pasa en espacios teatrales y que los técnicos tenemos que afrontarlos y generalmente lo hacemos, ¿no? Más allá de eso arquitectónico, por ahí los mayores desafíos fue que todo el equipo de trabajo se disponga a habitar ese espacio, porque más allá de mí, el resto de mis compañeros no eran parte de la biblioteca, no conocían ese espacio y no estaban acostumbrados a trabajar de ese modo, ¿no? Lo mismo con esto de igualar todas las áreas de trabajo, ¿no? Entonces sí, son decisiones y pararnos como equipo, de decir, bueno, este es nuestro espacio, es lo que disponemos, y con esto vamos a crear cosas hermosas. Eso fue lo que nosotros nos propusimos y creímos en eso. Y sí, obviamente en el medio muchas discusiones, de decir, bueno, no sé, encontré un proyector antiguo y yo como técnica, obviamente que lo iba a usar. Era un material tremendo que estaba ahí, incluso muchas fotografías de archivo que habían sido donadas a la biblioteca y que nosotros queríamos usarlo y decir, bueno, ¿qué pasa en esa lucha entre técnicos y actores de estar creando una obra todos al mismo tiempo, donde queda que no queda? Por ahí fueron los mayores desafíos, ¿no? Gracias. El software que utilizo se llama Isadora. Y pues hay una red latinoamericana que se llama Red Isadora Latino, que es una red en Argentina que ustedes se pueden comunicar con ellos, o están haciendo talleres o cosas así, les puede interesar. En cuanto a la pregunta del espacio, también yo considero, pues, relacionándolo con la parte digital y esto, como decía al inicio, toca uno como intérprete, como artista de la escena, cómo encontrar la técnica para que la cosa funcione, ¿no? Donde estamos y con lo que tenemos. Uno no puede pretender trabajar igual en todos los espacios porque todos los espacios tienen energías y características diferentes, ¿no? Sí, la tecnología NFC es, pues, son los chips que funcionan sin necesidad de, pues, energía eléctrica o cosas así, y que se pueden encontrar como este cosito que tiene la tarjeta. Esto es tecnología NFC. Hay celulares que también se puede pagar en los comercios, eso es tecnología NFC. Bien, pues damos cierre a esta mesa agradeciendo. Da para, evidentemente, mucha discusión. Nos quedamos cortos porque tenemos más actividades, pero quiero agradecer a ustedes y a ustedes como asistentes también. Muchas gracias.